La Reforma Liberal de 1876, ese proceso que se orientó a la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales arrastradas desde la colonia. Cabe destacar que a nivel de Centroamérica se hizo el primer intento de instaurar la Reforma Liberal durante la República Federal, pero este intento fracasó debido a una serie de conflictos que se vieron al interior de la misma. Entre los principales ideólogos de estas reformas fueron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, quienes emprendieron una serie de medidas y acciones para poder vincular a Honduras con el mercado mundial, y entre estas reformas podemos enumerar las siguientes. En el aspecto político se dio la separación de la Iglesia y el Estado, la organización y profesionalización del Ejército Nacional, la creación de nuevos departamentos, garantías a los derechos individuales y el financiamiento de lazos diplomáticos con los países europeos y americanos. En el aspecto económico, se da el fomento a la agricultura a través de nuevas leyes, estímulos fiscales a la actividad minera, la reorganización fiscal y la estabilización del sistema monetario, el impulso al negocio bananero, la construcción de carreteras y caminos, la apertura a la inversión de capitales extranjeros y la construcción de nuevos puertos y establecimiento de líneas de barcos de vapor. En el aspecto jurídico se puede encontrar la elaboración y reforma de nuevos códigos civil, de procedimientos, comercio, penal, militar y de aduanas. En el aspecto educativo se encuentran nuevas leyes educativas, educación primaria laica, gratuita y obligatoria, la formación de cuadros técnicos, el impulso a las estadísticas, la formación de maestros profesionales, entre otros. Con estas acciones ameritaban una serie de medidas con las que se incluían la modernización de la economía, emitiendo nuevas leyes, códigos, aperturas a las inversiones extranjeras en la minería y la agricultura. Incorporar el cultivo del café, estimulando y difundiendo su cultivo en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Comayagua, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, como un nuevo rubro de exportación que desde los años 50 de esa década permite a los países centroamericanos vincularse efectivamente en el mercado mundial y favorecer las economías nacionales. La emisión de nuevas leyes de un respaldo jurídico a las medidas reformistas, creando las condiciones para atraer las inversiones extranjeras que se hacen efectivas en las actividades mineras y bananeras. En el plano educativo, se declara la educación primaria gratuita, laica y obligatoria, y se emite la formación de maestros profesionales, asignando recursos financieros para los programas educativos y a la misma reforma educativa que permite ampliar los servicios educativos para impulsar el desarrollo nacional sobre una base filosófica y científica, asegurando la libertad y el progreso. Por otro lado, se hace una separación de la Iglesia del Estado, que desde la época del gobierno del general Morazán se había iniciado y por lo cual se le quita el poder de influencia que ésta poseía en las decisiones gubernamentales. En 1880 se emite una nueva constitución política, que fue la base jurídica de la reforma liberal, ya que en ella se plasman los principios, derechos, prescripciones, leyes y medidas progresistas. La reforma liberal emprendió la reorganización política, jurídica y administrativa que estuvo bajo la dirección de juristas de gran talla como Carlos Alberto Ucles y Adolfo Zúñiga, ya que elaboran la primera constitución política moderna, en donde adoptan figuras como las de la ley del notariado y una de inmigración. También Soto moderniza los servicios de correos, haciendo que Honduras ingrese a la Unión Postal Universal, UPU. Se instalan los primeros telégrafos, la lotería y también establece nuevas formas de dirección política al reorganizar la ley de administrar a las islas de la Bahía y a la Mosquitia, por lo cual crea el departamento de Colón en 1882, con una cabecera en Trujillo. Por primera vez Honduras puede gozar de paz y estabilidad.
ya que es este el gobierno el que sienta las bases del futuro de nuestro país. La moneda se estabiliza bajo el patrón plata, se construye la carretera San Lorenzo, se dictan leyes para fomentar nuevos cultivos y la minería. La reforma quedó inconclusa debido a las siguientes causas: la inexistencia de un sector social, política y económicamente consolidado para emprender los cambios, limitó en gran medida los alcances de la reforma. La consolidación de una clase terrateniente burguesa al impulsar que grandes cantidades de tierra las tuvieran aquellos que tuvieran el capital para invertir en ellas. Los abusos del capital extranjero, la complicidad de algunos presidentes que tuvieron una pobre apreciación de su nación, incapacidad de organizar el trabajo productivo de la población y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Se dio intervención extranjera en los momentos de crisis, creando una sociedad dependiente, no solo económica, sino políticamente. Generó el esquema de presidencialismo, el hecho de que el presidente no representa a la nación, sino que él es la nación, lo que provoca que si se está en contra del presidente, se está en contra de la nación. El producto de estas reformas es que se da nuevas formas a la figura del jefe de Estado, como es el caso de presidente constitucional, y que mira a Honduras como su hacienda particular, en donde él es el amo y señor, y nadie debe de contravenir sus órdenes, dando origen a cruentas luchas por alzarse o permanecer en el poder. Las guerras civiles. Por otro lado, la reforma liberal presenta como un régimen de orden y lo que existía antes era la anarquía enemiga de la reforma. El sistema educativo era básico para tener derecho al voto, lo que se llama voto selectivo. Nadie que hubiera cursado la educación primaria podía votar, pero lamentablemente fue el vehículo por el cual el ciudadano, producto de la reforma liberal, también quedó inconcluso. Ese ciudadano que Honduras necesitaba quedó limitado a un universo de amigos y enemigos por conveniencia. Podían pelear juntos en una montonera, pero al siguiente podían pelear uno contra el otro, y así sucesivamente. Esto no produce a un ciudadano con identidad nacional y dignidad propia. Hasta nuestros días se persigue ese mismo fin, en el que el sistema educativo cree empleados y no ciudadanos con razón de su nacionalidad, críticos positivos y autocríticos de su realidad, un ciudadano con doble moral desestimado a los valores morales y o religiosos, en donde cada persona ve lo que le conviene a sus intereses. El positivismo se manifestó como una filosofía agresiva, modernizante, que debía traducirse en un gobierno fuerte, con un poder centralizado y ejercido en nombre de la ciencia y el progreso. Todo un pensamiento político al servicio de los nuevos grupos oligárquicos que alcanzaron el poder hasta consolidarse contra los herederos de la colonia. Con esa mezcla de liberalismo y positivismo se buscó acabar con la escolástica, enaltecer la ciencia, la técnica y su capacidad para resolver los problemas del desarrollo, como la construcción de carreteras, ferrocarriles, comunicaciones eficaces, la estadística nacional, la industria minera y la química. Tendrá mucha influencia en la historia hondureña y su impacto político se nota en la adopción de un sistema presidencialista de gobierno, en el aparente independiente poder y el aumento de la clientela política como instrumentos que garantizan la existencia de un Estado apoyado en el poder de ciertas familias y de algunos grupos de poder.